Muy buenas tardes, hermanos, qué gusto verlos, bienvenidos todos. Vamos a tomar un tiempo para recibir la palabra de Dios. Y hermanos, el Señor puso este mensaje en mi corazón. Yo deseo y oro que sea de bendición y edificación para cada uno de nosotros. Así que antes de comenzar, me gustaría que pudiéramos orar primeramente. Padre bueno, Señor, te damos muchas gracias por tu amor, por tu bondad. Queremos darte las gracias, Señor, porque has sido bueno, porque tú eres quien nos ha dado vida, Señor, quien nos permite estar aquí, quien nos permite reunirnos, Señor, libremente, Señor, sin ser perseguidos o encarcelados por declarar nuestra fe, por creer que tú eres el único y verdadero Dios, Señor. Muchas gracias, Padre Santo. Pido que tu Espíritu Santo sea hablando a través de mí, Señor, que no sea yo, sino sea tu Espíritu Santo hablando, Señor. Que cierres mi boca si algo no viene de ti, Señor, para que esta palabra sea de bendición para la iglesia, para mis hermanos aquí presentes, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Pido que toda distracción, Señor, sea quitada, sea retirada en el nombre de Jesús, Señor. Todos sueños, todo cansancio, Señor, sea retirado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Para honra y gloria tuya. Amén. Quisiera que pudiéramos hablar ahorita sobre la gratitud. Justamente hemos estado hablando ahorita sobre dar gracias a Dios. Y, hermanos, ¿alguien puede decir, levantando su mano, Dios ha sido bueno en este año, este 2025? ¿Sí? Todos podemos decir, declarar, Dios ha sido bueno conmigo. Dios ha hecho grandes cosas en este año, nos ha ayudado, nos ha auxiliado, ha estado ahí para nosotros en todo este año. Hermanos, si tuviéramos que mencionar qué cosas ha hecho el Señor por nosotros, ¿qué podríamos decir? ¿Qué saldría de nuestra boca? ¿Pero qué ha hecho? O sea, mencionar Dios me ayudó en esto, me salvó, me rescató. ¿Qué es lo que ha hecho Dios? ¿Me sanó? ¿Alguna otra? ¿Me cuida el trabajo? ¿Alguna otra más, hermanos? ¿Nos sustenta? Podríamos seguirnos, hermanos, dar una lista muy larga si nos pusiéramos a anotar cada una de las bendiciones, cada una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Yo creo, hermanos, que una libreta de 200 hojas no nos alcanzaría. Entonces, hermanos, traigamos a la memoria qué es lo que ha hecho el Señor por nosotros. ¿Hemos sido conscientes de la presencia de Dios en este año, en nuestras vidas, hermanos? Hay días a veces que parece que andamos en automático. A veces nada más nos levantamos, nos arreglamos, salimos al trabajo, comemos, todo en automático. Y a veces uno hasta piensa, caray, ¿en qué se me fue el día? A veces uno no se percata porque está como en ese modo inconsciente, en ese modo automático, ¿sí? Pero podemos, al hacer memoria, ser conscientes de la presencia de Dios en nuestro diario vivir, en que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos dar gracias a Dios, podemos mostrar gratitud al Señor por estas cosas, ¿verdad? Ya mencionamos que el Señor ha sido fiel. Podemos ver y declarar, el Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros en este año, ¿verdad? Quisiera que me pudieran acompañar, hermanos, al primer libro de Samuel, capítulo 7. Vamos a hacer un poquito de contexto, hermanos. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel, se habla sobre el nacimiento de Samuel. En el capítulo 2 está dividido en dos partes. Primero es el cántico de Ana. En el capítulo 1, Ana derrama su corazón delante de Dios porque no podía tener hijos y el Señor le contesta con la vida de Samuel. Algo muy importante que ella hizo fue, Señor, dame un hijo y yo te lo voy a dedicar. Así que ella se lo entrega. Ana le entrega a Samuel a Dios. Y entonces el Señor le responde con más hijos. En el capítulo 2 es el cántico de Ana de gratitud, de gozo. Además se nos menciona el pecado de los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote en ese momento. Y para el capítulo 3 es cuando Dios llama a Samuel. Le habla en sueños y entonces Samuel, como era pequeño, no entendía todavía bien cuando el Señor le estaba hablando. Nos relata el capítulo 3 de que Samuel estaba dormido y escuchaba que le hablaban Samuel, Samuel. Entonces él en esa inexperiencia va con Elí, que era con quien él estaba.
Y le dice, Elí, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? Dice, yo no te he llamado. Ah, ok, está bien, vete a dormir. Se va a dormir, una segunda vez vuelve a pasar lo mismo. Y Samuel va con Elí. Entonces ya para la siguiente vez Elí ya entiende que es el Señor quien le está hablando a Samuel. Entonces le dice, la próxima vez que escuches que te hablen, di, Señor, habla, que aquí está tu siervo, yo te escucho. Y así lo hace. Entonces el Señor llama a Samuel. Para el capítulo 4, hermanos, hay una lucha con los filisteos, donde Israel pierde. Entonces deciden traer el arca con los hijos de Elí, pero vuelven a perder porque el Señor no los estaba apoyando. Y los filisteos capturan el arca del Señor. Así que en el capítulo 5 el arca está en la tierra de los filisteos y Dios trae destrucción acá a los filisteos. ¿De qué manera? Bueno, le salieron tumores, pusieron el arca con el dios de los filisteos, si no mal recuerdo era Dagón. Es cuando aparece primero caído ante el arca y una segunda vez con la cabeza y las manos rotas. Entonces deciden devolver el arca. En el capítulo 6 la devuelven, pagando con oro por la transgresión hacia el Dios de los hebreos. Así que, hermanos, ya en el capítulo 7, con esto de contexto, en el versículo 3 al 17, vemos que Samuel es juez de Israel. En ciertas ciudades Samuel estaba siendo juez para todo Israel. Recordamos de que en el libro anterior a Samuel está Ruth, pero antes también estaban los jueces, ¿sí? Una vez que fallece Moisés, que fallece Josué, empiezan a surgir diferentes jueces para juzgar a Israel. Así que ahora Samuel está juzgando a Israel, funge como juez. Ahora, en el versículo 12 dice, capítulo 7, versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué puso Samuel esta piedra? Resulta, hermanos, de que Samuel va a juzgar a Israel, va a interceder primeramente, va a orar por todo Israel y los manda a llamar al pueblo a Mizpa. Los filisteos, queriendo atacar a Israel, deciden subir en contra de ellos. Samuel intercede y el Señor acaba destruyendo a los filisteos, y entonces ahora los israelitas persiguen a los filisteos, ¿sí? Israel, cuando ve que primero vienen los filisteos, se asustan, tienen pánico y dicen a Samuel, Samuel, por favor, clama a Dios por nosotros. Samuel intercede y bueno, el Señor obra de manera poderosa y milagrosa. Y entonces es que ahora Samuel en el versículo 12 pone esta piedra y la llama Ebenezer. ¿Puede repetir conmigo, hermanos? Ebenezer. ¿Y qué significa Ebenezer, hermanos? Hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Hermanos, yo creo que en este año hemos pasado por diversas pruebas, diversas situaciones, dificultades, tribulaciones, pero el Señor ha sido fiel. Y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí Jehová me ha ayudado. Amén, hermanos. Son diversas, muy distintas las pruebas, las luchas que hemos tenido. No son fáciles. No son fáciles. Pero podemos decir, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Ya casi termina el 2025, hermanos, este año. Próximamente estaremos entrando al 2026. Pero a mí me gusta recordar, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que, hermanos, traigamos a la memoria en qué nos ha ayudado el Señor, de qué manera nos ha bendecido. Mi hermano hablaba sobre el río Kerit, que el Señor ha sido nuestro proveedor, nuestra provisión. No nos ha dejado. El Señor cuida de cada una de nuestras áreas en la vida. Así que podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, hermanos. Hay razones, hermanos, distintas razones que podemos tener para dar gracias a Dios, para tener gratitud. Mencionamos algunas, ¿verdad? Podríamos decir también que hay muchas razones para dar gracias a Dios, pero quisiera mencionar las siguientes. En todo el año, hermanos, hemos visto la misericordia y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Amén. Quisiera que me pudieran acompañar al libro de Salmos, capítulo 36, versículo 5, por favor. Dice aquí, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes.
cuán grande es nuestro Dios, que su misericordia llega a los cielos. Hermanos, no sé si alguna vez ha volteado a ver el cielo y ve, parece lejísimos desde nuestra percepción, y las nubes todavía más. No sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de viajar en avión, hermanos, pero uno a veces ve, voltea abajo y dice, qué chiquitos se ven. Pero ¿a qué voy yo con esto, hermanos? Es tan alta la misericordia de Dios que llega a los cielos, a las nubes, hermanos. Hay nubes que están a kilómetros y kilómetros de distancia de nosotros. Hasta allá llega su misericordia. Y yo pensaría, me atrevería a pensar y a decir que incluso más la fidelidad y la misericordia de nuestro Dios para sus hijos. Vayamos más adelante, por favor, hermanos, al Salmo 92. Vamos a leer los primeros 2 versículos. De este versículo, el primero, hay un canto que dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Recordamos, hermanos, que el Señor renueva sus misericordias cada mañana. Imagínense, hermanos, solo por un momento. El gas, la luz, el agua salen caros, ¿verdad? El predial sale carísimo. Que si uno paga antes, hasta le hacen descuento, pero no siempre. Ahora imagínense, hermanos, que nos cobraran por el oxígeno, una pequeña cuota. Y luego, aparte, hermanos, respiramos de manera inconsciente. Entonces, ¿quién sabe qué tan grande sería nuestra deuda por el oxígeno? Bendito Dios, no nos cobran el oxígeno. Es tan grande la misericordia de Dios que ha dado tantos recursos para nosotros en la tierra y no nos cobra por ello. Pero debemos ser responsables de cuidar el medio ambiente. Ahora, anunciar cada mañana, por la mañana, tu misericordia. El Señor renueva sus misericordias. ¿Qué podemos hacer al despertarnos, hermanos? Muchas veces pasa de que nos levantamos, no digo que aquí, tal vez es eso en el otro lado, que lo primero que hacen al levantarse es agarrar el teléfono, el dispositivo. A veces es para apagar la alarma, o a veces es para ver qué notificaciones ya tiene uno en el teléfono. No digo que eso suceda aquí, hermanos, pero cada vez que nos levantemos podemos decir, Señor, gracias, porque me has permitido despertar. Hay personas que ya no se pueden despertar, hay personas que no se pueden levantar, que por alguna otra razón están confinadas a una cama. Podemos despertar y decir, Señor, gracias. Puedo ver, puedo oír, puedo hablar, puedo moverme. Me has dado un día más de vida. El día de mañana, hermanos, no lo tenemos comprado. Es por la misericordia y la gracia de nuestro Dios que vemos un día nuevo. Por eso podemos dar gracias, mostrar gratitud por la misericordia de nuestro Dios. Ahora, la fidelidad, tu fidelidad cada noche. Cuando nos vamos a acostar, hermanos, a veces he escuchado de personas que decían, dale tiempo a Dios. Sí, yo le doy los últimos 5 minutos de mi día al Señor antes de acostarme. Y no debería ser de esa manera, ¿verdad? El Señor es digno, hemos dicho, de suprema alabanza. El Señor es digno de todo nuestro tiempo. Hermanos, que el Señor sea el centro de nuestra vida, ¿sí? En el trabajo, en el hogar, con nuestras relaciones personales, en la familia, en el trabajo, con los vecinos, ¿verdad? Pero cada vez que nos vayamos a acostar, podemos dar gracias y decir, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, porque me permitiste llegar al final del día. Una maestra una vez nos contaba su testimonio con su hijo de que tuvo un accidente en una ocasión. Tuvo un accidente y médicamente hablando, no conozco el término correcto, pero falleció. Falleció, fue un accidente automovilístico en la carretera. Cuando los paramédicos llegaron, el joven, el muchacho, estaba muerto. Los paramédicos lo pudieron resucitar, bendito Dios. ¿Sí? No sé cuál sea el término correcto médicamente hablando, pero tiene un registro que dice que falleció y fue resucitado. Fue un testimonio hermoso y precioso, hermanos, porque en medio de la noche, uno así recién despertando, resulta que quien le marcó era el número de su hijo, pero eran los paramédicos. Le dijeron, señora, ¿usted es fulanita de tal? Sí, soy yo. Ah, ok, mire, su hijo tuvo un impacto ahorita, está muerto,
estamos tratando de resucitarlo y pues ya, nada más queríamos avisarle. Entonces esta hermana entra en una angustia porque no le dijo en dónde estaban, cómo había sido. El caso es, hermanos, Dios obró de una manera milagrosa y cuando cuentan el testimonio, ven los registros porque también llegaron la policía y tomaron ahí nota de las declaraciones de las personas. Decían que había dos personas muy grandes, muy fuertes. Hagan de cuenta, hermanos, que el choque fue contra un árbol del lado del piloto. Este joven no traía su cinturón de seguridad. Entonces se le atoró en el pecho, estaba comprimiendo su pecho el volante. Iba con otra persona, la persona sí traía cinturón de seguridad, pero por cómo fue el impacto tan grande, tan fuerte, que humanamente hablando hubiera necesitado herramienta pesada para poder abrir las puertas, para poder retirar el volante del pecho de este hombre, de este joven, y poder sacarlos a los dos. Pero que estos hombres muy altos, muy grandes, de blanco, eso no lo mencioné, pero que estaban vestidos de blanco, llegaron y como si fuera mantequilla, hermanos, los sacaron, los pusieron en el piso hasta que llegaron los médicos y pudieron entonces apoyarles, auxiliarles, pero también había otras personas, unos taxistas que habían llegado ahí donde estaba el accidente. Y de pronto estas personas desaparecieron. Ya no las vieron como para tomar su declaración. Entonces, es un testimonio muy fuerte donde vemos la misericordia de Dios, la mano poderosa de Dios obrando en favor de este joven. Y yo pienso, qué gran razón para dar gracias a Dios. Y pienso, Señor, ha sido fiel. Personalmente conozco a este joven y doy gracias a Dios por su vida porque el Señor ha estado obrando de manera hermosa en la vida de este muchacho. Y yo pienso, Dios, tu fidelidad, puedo dar testimonio de tu fidelidad cada noche al acostarme. Entonces, hermanos, hay personas que dicen, para vivir de una manera mejor, levántate, haz estiramientos y anota en una libreta, da gracias por alguna razón, 5 razones mínimo. Y que eso le ayuda a una persona a vivir mejor. Yo pienso, no conocen la palabra de Dios, porque el Señor nos llama a que seamos agradecidos con Él, que demostremos gratitud. Y creo yo, hermanos, que cuando mostramos gratitud al Señor podemos vivir de una manera mejor, una manera más sana. ¿Por qué? Porque podemos traer a la memoria que es por Él y de Él que podemos vivir. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Ahora, hermanos, podemos ir más adelante al capítulo 117, aquí mismo en el libro de los Salmos, por favor. Dice, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Hermanos, yo creo que cuando el escritor de este salmo lo estaba diciendo, no lo habrá dicho tranquilamente, relajándose en una hamaca. No, yo creo que él decía, estaba emocionado, me imagino yo, esto es mi imaginación, hermanos, que él estaba gozoso. Yo me imagino que acababa de ver la mano de Dios poderosa obrando en su vida y decía, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Esta persona yo creo que ha de haber estado emocionada con gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque la misericordia de Dios, la hermosa misericordia de Dios, hermanos. Si nosotros hablamos de la justicia es darle a cada uno lo que le toca, corresponde, ¿verdad? Pero la misericordia, hermanos, la gracia, la misericordia es no darnos el castigo que merecemos. Y la gracia es darnos más de lo que merecemos, ¿sí? Por la gracia de Dios hemos sido salvos y eso lo vamos a ver más adelante. Pero hermanos, yo creo que esta persona estaba gozosa y contenta por decir, Señor, tú has engrandecido sobre nosotros tu misericordia y tu fidelidad es para siempre. Amén. Amén. Podemos dar gracias también, hermanos, por su amor. Todos conocemos Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué amor tan grande, hermanos. Yo me pongo a pensar, Señor, yo no podría hacer lo que tú haces. No tengo hijos,
Pero si yo tuviera un hijo o una hija, Señor, yo no podría darlo por una persona que esté, supongamos, en el peor de los casos, en la cárcel por asesinato, ¿sí? O por un caso todavía peor, no sé. Señor, yo no podría. Pero tú eres tan grande y ese amor tan grande que tienes por nosotros, que la vida de tu hijo unigénito, que fue perfecto en todos los sentidos, que él no había pecado, dio su vida por nosotros. Y hay otro versículo, hermanos, que dice Romanos 5:8, y si me gustan acompañar al libro de Romanos, este versículo a mí, hermanos, en lo personal, cómo me gusta, porque me recuerda tanto el amor que Dios tiene por nosotros, que ha tenido por mí. Romanos 5:8, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo que aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El pecado nos separa de Dios. Es una separación, es una brecha, no nos permite acceder a Él. Pero con el sacrificio de Jesús, hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, Él rasgó el velo que nos separaba y ahora tenemos libre entrada al Padre, a su presencia. Qué gran gozo, y hermanos, es algo para dar gracias a Dios por ese amor tan grande que aunque éramos, nuestra condición era de pecadores, Cristo aceptó morir por nosotros. Yo mencionaba, hermanos, yo no podría dar a mi hijo o mi hija por la vida de alguien más, uno, que no conozco, y dos, que sé que ha privado a otras personas de sus derechos legales. Yo no podría, pero Dios es tan grande y su amor es maravilloso que aún en nuestra condición de pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tal vez a nuestros ojos, hermanos, podríamos pensar, bueno, es que yo no soy tan malo, ¿verdad? Por ejemplo, con los niños chiquitos, que mi hermana ha estado con ellos, algo muy curioso es que desde pequeños dicen, es que él empezó, bueno, es que yo no le hice tan feo. Juegan como a querer pegarse. Y cuando ya se pegan, y se llevan y no se aguantan, dicen, es que yo no te pegué tan duro. Es que yo no te hice así de feo. Y nos queremos justificar ante nosotros, ante nuestros ojos, engañándonos a nosotros mismos, diciendo, es que yo no soy tan malo como los demás. Una vez me tocó ver cómo le explicaban a un niño, a un joven, adolescente de 12, 13 años, el pecado. Decía el niño, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permite que haya guerras? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite que haya hambre? ¿Por qué si Dios es tan bueno, permite que haya tanta maldad en el mundo? Entonces la respuesta de su maestra en ese momento fue, mira, ¿qué es la oscuridad? Cuando está todo oscuro. Sí, pero la oscuridad es la ausencia de luz. ¿Qué es el frío? El frío es la ausencia de calor. ¿Qué es la maldad de lo humano, del hombre? La ausencia de Dios en su vida. Dios permite que haya guerras, permite que haya hambrunas, permite que se exprese o se manifieste la maldad de la humanidad justamente para demostrar que esa persona o esas personas no tienen a Cristo en ellos. Nuestra maldad, hermanos, es la ausencia de Dios en nuestras vidas, o su presencia, o Dios presente en nuestras vidas. Eso sería la maldad. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos queremos justificar, la maestra le explicaba a este jovencito, mira, estas personas son malas, pero ¿y si tú quisieras que Dios acabara con toda la maldad, también tendría que acabar contigo? Y el niño se exaltó así, ¿pero por qué? Yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho nada de eso de lo que los demás han hecho. Dice, sí, pero has mentido en algún momento a tu mamá o a tu papá. Has visto dinero en el piso que no es tuyo, pero aún así decides tomarlo. Bueno, es que eso no es tan malo. Lo que decía, ¿no? Nos justificamos. Y la maestra le explicó a este niño, el pecado es pecado. Una mentira es una mentira. No hay mentiras blancas y mentiras negras. No hay mentiras chiquitas. Solo son mentiras. Y están mal delante de Dios. Tanto el mentir como asesinar sigue siendo pecado y sigue estando mal delante de Dios. Entonces este niño ya entendió mejor, comprendió de una manera mejor esta situación, de que todos hemos sido pecadores, todos somos pecadores. Entonces, hermanos, el amor de Dios es tan grande por nosotros que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Y otra razón que podemos dar, hermanos, para estar agradecidos es de que el Señor es nuestro auxilio, nuestra fortaleza, nuestro amparo
Él es quien saca del hoyo nuestra vida, que nos rescata del lodo cenagoso. Regresemos, por favor, hermanos, al libro de los Salmos, capítulo 46, por favor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Salmos, capítulo 46. Este es uno de los salmos que me dediqué a aprender cuando era más joven. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Dios es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en las tribulaciones. A veces, hermanos, en una situación, en algún desastre natural, algún deslave, alguna inundación, como sucedió en Veracruz recientemente, la ayuda tardaba días en llegar. Los rescatistas a veces tardaban en poder llegar. En un terremoto, hermanos, en los que estuvieron en el 85, que lo vivieron, tardaba la ayuda en llegar a las personas que estaban abajo en los escombros. Pero la ayuda de nuestro Señor es pronta. Jehová no tarda, nuestro Dios no tarda en auxiliarnos, en ayudarnos. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. A veces nos sentimos débiles ante la dificultad, ante las tribulaciones, ante los problemas, pero Él es nuestra fortaleza. Amén, hermanos. ¿Y cómo eran las fortalezas de aquel entonces? Eran murallas impresionantes con torres de vigilancia, con puestos de seguridad, que cuando alguien quería atacarlos tardaba mucho tiempo en poder derrotar una fortaleza. Y el Señor es nuestra fortaleza en medio de la dificultad. Si hacemos memoria, hermanos, si hacemos memoria en este año, en este 2025, podremos darnos cuenta de la fidelidad de nuestro Dios, en que Él ha sido nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. Amén. También más adelante, hermanos, en el capítulo 54, versículo 4, dice: He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Dios es mi ayuda. Amén. A veces podríamos pensar o sentirnos desamparados, solos, que no tenemos a quién acudir por ayuda. Llega a veces un momento en el que una persona se puede sentir de esa manera, pero Dios es mi ayuda. Y mi hermano nos decía: declaremos la palabra: Dios es mi ayuda, Él es mi amparo y mi fortaleza y mi pronto auxilio en la tribulación. Salmo 121 también, hermanos, por favor. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene mi socorro, hermanos? Versículo 2. ¿Qué hizo? Amén. Así que, hermanos, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Ese es mi Dios. Y a veces, hermanos, enfrentamos problemas muy fuertes, realmente delicados, que requieren mucho apoyo, mucha oración, pero mi Dios es más fuerte y mi socorro viene de Él, el creador de los cielos y de la tierra, de ese magnífico, gran Señor mío, nuestro Dios. Amén. También, hermanos, recordamos que en primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, yo creo que nadie es perfecto. Nos podemos equivocar muchas veces, pero Dios es tan grande y tan magnífico que Jesús está constantemente abogando por nosotros. En que si nosotros pecáramos, llegáramos a pecar, Jesús es mi abogado ante el Padre. Porque recordemos que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Amén. Y también, hermanos, podemos dar gracias a Dios por sus bendiciones y promesas que nos ha dado. Si nosotros leyéramos, hermanos, ahorita no lo vamos a hacer, pero lo vamos a mencionar. En Deuteronomio capítulo 28, los primeros 14 versículos son bendiciones de la obediencia. Todas las bendiciones que el Señor podría darnos, o que le estaba diciendo a su pueblo que le daría, si obedecen. Pero ¿qué sucede? Después del 15 hasta terminar el capítulo 28, habla sobre las consecuencias
de la desobediencia y son muchos más. Más versículos, hermanos. La verdad es una cosa, creo yo, tremenda. Y para ponderar y decidir, no, si yo quiero obedecer a Dios, no desobedecerlo. Porque Dios nos ama tanto que nos da bendiciones cuando le obedecemos. Alguien nos dijo, ¿qué es el libre albedrío? Ah, bueno, puedes escoger. Si tú decides escoger a Dios, haces bien. Si tú decides no escoger a Dios, bueno, es tu decisión, ¿verdad? Pero va a haber una consecuencia. ¿Qué nos separa de las máquinas? Que las máquinas están programadas a que si tú metes un comando, lo ejecuta y hace eso mismo que mandaste hacer. Si le pides copiar y pegar, la máquina lo va a hacer. Nosotros no somos máquinas, Dios nos da la oportunidad de escogerlo. Incluso hay un versículo que dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, escoge pues la vida. Pero el Señor nos permite escoger. Así que, hermanos, Dios nos da la oportunidad de escoger obedecerlo o no. Durante este 2025 habrá momentos o hubo momentos donde sí obedecimos. Tal vez hubo momentos donde no obedecimos. Pero recordemos, hermanos, en 1 carta de Juan 2:1 tenemos abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, el justo. Y también, hermanos, en Romanos capítulo 10, versículo 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El Señor nos promete vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, damos gracias a Dios y tenemos muchas razones para poder dar gracias a Dios, mostrar gratitud. Hay muchas más, ¿verdad? Pero les repito, hermanos, si nos quedáramos a enumerar cada una, creo que no terminaríamos. Ahora, hermanos, vamos a entrar al 2026, ¿sí? Y como nación tenemos muchas costumbres, unas muy curiosas, la verdad. Para mí personalmente se hacen muy curiosas. ¿A quién le gustan las uvas? Son sabrosas, ¿verdad? Más cuando no tienen semilla. Pero hay una costumbre muy curiosa de 12 uvas que cuando suenan las campanas tienen que comer una uva por campanada cuando ya es el año nuevo y pedir un deseo para cada mes. El precio de la uva se dispara y todos quieren que les vaya bien, ¿verdad? Y bueno, de una manera supersticiosa podríamos decir, no, pues yo quiero que me vaya bien el próximo año, entonces voy a comerme una uva, como si la uva tuviera el poder de traerme bendición para el siguiente año. Muy curioso, ¿verdad, hermanos? Alguien también dice que hay que llevar lentejas en el bolsillo o ponerlas en la puerta para traer abundancia y fortuna. Tan ricas que son las lentejas y las van a desperdiciar poniéndolas en la puerta, hermanos. ¿Cómo para qué? Mejor hay que hacer ahí un caldito, una sopita de lentejas. Ah, qué sabrosas son las lentejas, ¿verdad? Entonces, ¿para qué desperdiciarlas de esa manera? También ropa interior de colores, hermanos. Yo digo, ¿qué imaginación tenemos como humanidad? Si recordamos en el Génesis, hermanos, de Adán y Eva, sale Caín y Abel, y luego Set, y nada más unos capítulos después ya llegamos con Noé, y todas las personas se inventaron dioses. Y digo, wow, eso tenemos en la genética de idearnos cosas bien locas, bien extrañas también. Pero yo recuerdo, hermanos, que mi socorro viene de Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y si yo pongo mis planes en sus manos, el Señor va a obrar de manera poderosa. Amén. Hay otro, hermanos, que es caminar con una maleta vacía, para que el próximo año uno vaya de viaje. Y bueno, sería mejor invertir ese tiempo caminando a sentarnos y ajustarnos ahí las finanzas. Y entonces ahí sí ya darse el gustito, primero Dios, ¿verdad?, de poder hacer el viaje. Más que salir a caminar con la maleta. Yo digo, ¿qué fe tienen estas personas cuando lo hacen? ¿Verdad? Porque piensan que una maleta vacía va a hacer que puedan viajar en el próximo año. Hay otra que dice, hermanos, es la última, dice que es beber champaña con un anillo de oro dentro. Esto es para mantener un matrimonio feliz, contento. O bien si uno es soltero, para atraer el amor. ¿Qué fe tienen estas personas? Pero bueno, yo decido poner mi fe y creer en mi Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Ahora, hermanos, está la costumbre también de hacer propósitos para año nuevo, ¿verdad? Ahorrar más, leer más, bajar de peso,
ponerse en forma, viajar, comprarse un carro o una casa, ¿sí? Muchos no lo logran. Pero bueno, hermanos, en una ocasión pasada que pudimos compartir la palabra, hablábamos sobre la importancia de escudriñar las escrituras. Si hiciéramos un poquito de memoria, recordamos que escudriñar las escrituras es mi responsabilidad personal. Hay razones, dimos distintas razones. La primera era recordar, pues, que es para conocer y amar más al Señor. La segunda es para que yo tenga un crecimiento espiritual mayor, un crecimiento espiritual personal, yo crezca en madurez. También era para evitar ser engañados. Y otra también, hermanos, es porque como padres tenemos la responsabilidad de educar a los más pequeños, a los hijos, en la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Con qué propósito, hermanos? Pues para que crezcan y cuando salgan al mundo, crezcan en la fe y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que cuando tengan que enfrentar al mundo, el mundo no les mueva el tapete. ¿Sí? El mundo dice, una locura. Tú no puedes decirle a una criaturita si es niño o niña, él tiene que decidir. Y abogan porque se permita hacer una operación de cambio de sexo para que el niño, bueno, el infante cambie de ser de niño a niña o de niña a niño o lo que él quiera, ¿verdad? Dicen que necesita ser mayor de 18 años para tener su INE, su identificación ante el gobierno y poder votar, pero sí le quieren dar a un menor de edad la decisión, la capacidad y autoridad de decidir si se quiere cambiar o someterse a una operación mayor, más grande, más crítica, para cambiar su género. Entonces parece una locura, ¿verdad, hermanos? Pero volviendo al tema, ¿por qué es importante entonces escudriñar las escrituras? Porque tenemos la responsabilidad de enseñarle a los más pequeños. Tenemos que crecer nosotros personalmente en madurez espiritual. Así que, hermanos, yo quisiera hacerles una invitación, que nos podamos comprometer. Si queremos participar de los propósitos para el año nuevo, que sea eso, crecer espiritualmente en madurez para nuestro Señor, en conocerlo más, en servirle más, en mostrar gratitud todos los días a Él. ¿Sí? Hermanos, vamos rápidamente, por favor, a Josué, capítulo 24, y vamos a leer 2 versículos, 14 y 15. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Capítulo 23. El título menciona exhortación de Josué al pueblo. ¿Cuál es la exhortación de Josué al pueblo? Era para dejar los dioses paganos. Era para dejar de servir, idolatrar o inclinarse por los dioses que ellos tenían, que no era Dios, y que se pusieran a seguir y servir a Jehová, guardando la ley de Moisés y recordándoles las bendiciones que traería el servir al Señor, y también las consecuencias que vendrían si ellos decidían inclinarse ante los dioses. Ellos ya habían conquistado la tierra prometida, dejaron muchas naciones sin conquistar, y Josué les exhorta a que no se mezclen con ellos. ¿Por qué? Porque entonces se van a inclinar ante sus dioses, sus tradiciones, sus costumbres, y bueno, así tuvimos el ejemplo con Salomón, que su corazón se inclinó por los dioses paganos. Entonces les dice, va a haber una consecuencia. Dios les está trayendo bendición, pero si ustedes se alejan o se apartan de Él, entonces va a haber una consecuencia, va a haber maldición. Dios mismo los va a destruir. Ahora, en el capítulo 24 es el discurso final y su despedida, discurso de despedida de Josué. En el versículo 14 dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, en el versículo 15, servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí, hermanos, Josué hace una invitación al pueblo a escoger lo bueno o lo malo, ¿sí? Dice, si deciden servir a Jehová con integridad y en verdad, entonces el Señor les va a bendecir. Si no, bueno, entonces escojan si servir a Dios o a los dioses paganos, a los dioses de los egipcios.
Me puse a investigar un poquito sobre esta parte de los dioses al otro lado del río. Yo decía, ¿cuál río? Los estudiosos piensan que es del río Éufrates. Cuando Jacob huye de su casa, porque robó no solo la primogenitura, sino también la bendición de su padre, se va al otro lado del río Éufrates, a la tierra de Harán. Se va a la tierra donde estaban los parientes de su madre, con Labán. Labán tenía ahí 2 hijas, Lea y Raquel. Entonces, conocemos la historia de Jacob, de que trabaja mucho tiempo para Labán para poder casarse con las hijas. Quería a Raquel, le dieron a Lea, trabaja otra vez para poder casarse con Raquel. Cuando Jacob decide regresarse, se va huyendo, porque él pensaba, si me voy, si me escapo, mi suegro me va a quitar a mis esposas, a mis hijos, entonces mejor me voy. Entonces Labán se encontraba trabajando con las ovejas y después de 3 días se entera de que Jacob huyó, lo persigue. Dios le da una visión a Labán y le dice, cuídate mucho en cómo le hables, cómo trates a Jacob. Entonces Labán ya se acerca con una actitud diferente porque iba molesto. Y entonces habla con él y le dice, oye, ¿por qué me has hecho de esta manera? Ni siquiera me dejaste despedirme. Y aparte, te robaste a mis ídolos. Labán tenía ídolos. Pero continuamos. Jacob le dice, mira, yo temía de que me quisieras quitar a tus hijas, a mis esposas, a mis hijos, pero lo de tus dioses, eso sí no sé, y que muera la persona que los haya tomado. Entonces Labán se mete a todas las tiendas a buscar sus dioses y resulta que nadie sabía que Raquel se los había robado su padre. Y ella los escondió debajo de una como silla de un camello y se sentó. Y entonces cuando el papá entra a buscar ahí en la tienda donde estaba Raquel, le dice, ay papá, perdóname, estoy con la costumbre de las mujeres, o sea, estoy en mi periodo, perdona que no me levante. Pero pues estaba sentada en la silla del camello donde abajo tenía los dioses, entonces el papá pues no buscó ahí. Entonces, del otro lado del río Éufrates, donde se encontraba Labán, Raquel ya traía dioses paganos, dioses que ellos allá han de haber tenido. Entonces cuando aquí nos dicen, de ustedes decidan, ¿a quiénes van a servir? Si a los dioses a los que sirvieron sus padres, del otro lado del río, que eso también incluye a los dioses egipcios, o a los amorreos en la tierra en la que ahora se encuentran. Yo les decía, la creatividad humana es impresionante, las personas son capaces de inventarse sus propios dioses. Entonces eran dioses diferentes. El caso es, hermanos, de que ustedes deciden a quiénes van a escoger, a qué Dios van a querer servir. Si a aquellos que, nota hermanos, eran dioses de naciones que Dios ya había derrotado y destruido. ¿Quieren servir a esos dioses? ¿Ok? Pero mi responsabilidad, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, mi invitación es de que podamos en este nuevo año decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa buscaremos más al Señor, escudriñaremos más las Escrituras, buscaremos conocerlo y amarlo más, servirle, amarle, crecer en madurez espiritual. Amén, hermanos, esa es la invitación que les quiero hacer el día de hoy. No solamente es que vamos a dar gracias y mostrar gratitud a nuestro Dios, sino que también pongámonos como un propósito para este 2026, crecer en madurez espiritual, crecer en nuestro conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, acercarnos más a Él. Ahora, hermanos, hay diferentes formas de mostrar gratitud. Algunas son reconociendo lo que Él ha hecho públicamente. Cuando decimos que si alguien quiere dar un testimonio, también es una forma de dar gracias a Dios, porque públicamente mencionamos, Dios ha sido mi ayudador, Dios me ha sacado de este problema. También hay otras formas, que es con acciones de gracias. Hay varios versículos que nos hablan al respecto sobre las acciones de gracias. Leíamos en el Salmo 100, versículo 4, que dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Damos gracias a Dios por lo que ha hecho. Hay una forma muy curiosa de orar que a mí me enseñaron en una ocasión. Ora al Señor dándole gracias por lo que va a hacer. No lo has visto todavía, pero da gracias de que lo va a hacer. Damos gracias de antemano. Efesios capítulo 5:20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, pero no se queda ahí. Dice, con acción
de gracias. Señor, te agradezco porque aunque yo tengo esta necesidad, sé que me vas a contestar. Hay un versículo en Efesios capítulo 3, versículo 20, si no mal recuerdo, que dice, parafraseado un poco, es que Dios hace mucho más de lo que pedimos y más de lo que entendemos. Y primera carta de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. También podemos hacerlo con cánticos a la hora de cantar, hermanos, pero no solamente los cantos que se proyectan aquí en la pantalla, sino también un cántico nuevo que salga de nuestro corazón, que brote de nosotros, poder compartir y exaltar a Dios de lo que hay en nosotros. Hay algo muy curioso, una enseñanza que dice, quien conoce más, adora más. Quien conoce menos, adora menos. Cuanto más conocemos a nuestro Señor, más razones podemos descubrir para adorarlo, para exaltarlo. Cuando conocemos menos, menos razones tenemos. En una ocasión, una persona que estuvo muchos años en la iglesia le preguntaron, ¿qué has aprendido? Pues que Dios es bueno y me ama. ¿Y qué más? No, pues nada más. Hermanos, eso es todo lo que hemos aprendido. Que Dios es bueno y que me ama. No digo que sea nuestro caso ahorita, hermanos, pero que nos pongamos a reflexionar. ¿Qué tanto estamos aprendiendo? Por eso es la invitación a escudriñar más las Escrituras en este 2026, pero con todas las predicaciones, hermanos, que tenemos, y bendito Dios por la tecnología, que ahora las podemos volver a ver, ya no solamente con lo que escribimos, en los apuntes que hacemos, sino también en el canal de YouTube que tenemos, bendito Dios, podemos volver a ver las predicaciones que vimos anteriores en este año o pasados, y volver a entender, y Dios es magnífico y sorprendente, hermanos, porque podemos escucharla una vez, dos, tres, muchas veces, hermanos, y siempre va a ser un mensaje nuevo, algo distinto, porque la palabra de Dios es vasta. Muy bien, hermanos. En Efesios 5, hace un momento mencionaba que era el capítulo 5, versículo 20, que dice, dando siempre gracias a Dios por todo. Pero en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, hermanos, que en nuestra boca, en nuestro ser, haya alabanza al Señor. La alabanza no son los cantos rápidos o los moviditos, ¿verdad? La adoración no son los cantos lentos. Nuestro diario vivir es una adoración a Dios. Entonces, hermanos, que en nuestra boca siempre haya alabanza y adoración para nuestro Dios en este nuevo año que vamos a tener. Y también otra forma que podemos dar gracias a Dios, mostrar gratitud es con nuestras acciones. Y les invito, hermanos, que nuestras acciones en el 2026 demuestren esa gratitud hacia nuestro Dios. Colosenses 3:17 dice que todo lo que hagáis o todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Que todo lo que hagamos, hermanos, sea comer, sea prestar un servicio, sea en el trabajo, que todo lo que hagamos, hermanos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de interactuar entre nosotros, sea para la honra y la gloria de Dios, mostrando gratitud hacia Él. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a terminar. ¿Ok? Vamos a orar, hermanos. Yo quisiera que podamos ponernos de pie y podamos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en este año 2025. Y también dar gracias a Dios por lo que hará en el 2026. Pongamos en las manos de Dios las cosas en este nuevo año. Tendremos planes, tendremos ideas, sueños, anhelos. Pongámoslo en las manos de Dios para que sea Él guiando nuestro camino. Él sea enderezando nuestra vereda, nuestros caminos. Nosotros podremos pensar, este camino es perfecto, este es bueno, este es el ganador, pero está más chueco que terracería ahí nunca tratada. Entonces, hermanos, pongamos delante de Dios nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos. No nos olvidemos de dar gracias a Dios, mostrar gratitud por lo que Él hace y lo que hará después por nosotros. Que aunque ahorita no lo veamos, oramos que el Señor obre en favor de sus hijos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, tu bondad. Gracias por tu misericordia, Señor, por tu fidelidad. Gracias por el gran amor que has tenido por nosotros, Señor, por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, Padre, para darnos vida eterna. Señor, te damos gracias porque podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí tú nos has ayudado, Padre bendito. Podemos darte gracias, Señor, por todas las cosas, tu amor, tu fidelidad, tu
gran favor que tienes por nosotros, Señor. Te damos muchas gracias, Padre Santo. Y Padre, queremos poner en tus manos este nuevo año, este 2026, Señor. Ponemos nuestros sueños, nuestros anhelos y nuestros planes delante de ti, Señor, confiando en que tú serás quien guíe nuestros pasos, Señor. Queremos crecer en madurez, Señor. Queremos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Padre, ayúdanos a escudriñar con más conciencia, más ímpetu, más intencionalidad, Señor, tu palabra, para crecer en ti, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos.